Que Dios te bendiga en este hermoso sábado, ya son las 7:30 de la tarde. Que sea una palabra de bendición para tu vida, que fortalezcas tu fe, como habla en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 19, perdón. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados en cuanto en él confían. Gloria a Dios, Señor, por tu palabra. Acá está hablando el Señor y dice que son muchas las aflicciones del justo. Vamos a pasar esos momentos de angustia, esos momentos de dolor, esos momentos de persecución donde se levantan todos, como fue permitido en Job, cuando Dios permite que el enemigo tocara lo que él tenía, pero nunca pudo debilitar su fe, ni tampoco pudo derribarlo. Solo sí, pasó por un momento de angustia, por un momento de dolor, por esos momentos de aflicciones, pero él se mantuvo firme, confiando que el Señor de todas esas cosas lo iba a librar, lo iba a levantar. Y el Señor lo libra y le multiplicó lo que él tenía, dice. Y es necesario que tengamos esa fe, pero la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, tenemos que buscar, meditar su palabra, leer, escudriñar las escrituras, como lo dice la palabra, y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que vamos, una vez acabado el mal, dice, estar firmes. Pero para estar eso hay que buscar, hay que orar, hay que ayunar, hay que congregarse. Tenemos que honrar a Dios. Hay que honrar al Señor, adorando. La adoración es muy poderosa. La oración y la adoración es un arma muy poderosa. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo y Sila estaban en presos, encadenados, mientras ellos oraban y adoraban, las cadenas se rompieron. Cayó la gloria de Dios en ese lugar y se rompieron las cadenas. Y se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. La adoración es algo muy, muy fundamental con la oración. Estás teniendo una comunión con el Padre. Estás adorando al Padre, estás adorando. Dice en el Salmo 34, capítulo 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Tenemos que confiar confiadamente en el Señor y no dejar que el enemigo muchas veces venga a traernos dudas, que venga a meternos miedo. Es muy astuto y se disfraza como ángel de luz, se disfraza como bondad y muchas veces te viene a sacar del enfoque, te viene a meter ese... Querés orar, querés leer la palabra y te viene, te llama uno, te suena el celular, que la tele, que esto, que el otro. O sea, que tenés que tener tu tiempo, separarte, santificarte para Dios, separarte, hacer un tiempo para Dios y mantener un orden en ese tiempo, donde uno pueda decir, bueno, Señor, yo hoy de 1 de la tarde a 2:30 voy a orar 1 hora y voy a leer tu palabra media hora, voy a leer tu palabra 1 hora y voy a orar media hora. Y todos los días así. Entonces tenemos una disposición de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra. Pero si estamos siempre en un desorden, y no podemos, porque de eso causa el enemigo, trae un desorden. Dios es orden. Tenemos que mantener un orden de cómo buscarle al Señor, cómo adorarlo. Adoración, puedes estar en tu casa y podemos estar adorando todo el día. Pones una adoración en la tele, en el celular, en el parlante, y lo adorás al Señor. Dice que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana le pregunta a Jesús dónde ellos debían adorar, porque sus padres adoraban en ese monte. Y Jesús le dice que no importa si en ese monte o cualquier monte, lo que importa es que le adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, vos estás en tu casa y antes de estar escuchando una novela, que esa novela te trae depresión, tristeza, amargura, duda, te pones una oración y cantás
Y esa adoración va a crear un ambiente, va a crear una atmósfera en tu casa donde la presencia de Dios te va a ministrar, donde el Espíritu Santo va a poder ministrarte, porque vos estás adorando a Dios en tu secreto, y eso es una verdadera adoración, y tu Padre te va a recompensar en público después. Muchas personas después te van a ver y decir, ¿qué pasó que la enfermedad no la mató? ¿Qué pasó que el alcohol no la mató? ¿Qué pasó que la droga no la mató? ¿Qué pasó que la brujería no la mató? Es que estás cubierto bajo el abrigo del Altísimo. Dice que al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla la palabra de Dios y nos habla en el Salmo 91, que eres escudo alrededor nuestro. Dice acá en el Salmo 91, al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no trompiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarán y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero para que Dios primeramente te libre de estas 10 plagas que está hablando, te habla del el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que en medio del día destruya, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice, pero primero para que estas cosas, dice, al que habita al abrigo del Altísimo. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo de protección que Dios nos está dando, es un salmo de cobertura, es un salmo de exaltación. Pero para que esto pase, primero nosotros tenemos que estar al abrigo del Altísimo, al que habita al abrigo del Altísimo. Dice, al que habita, no es que todo el mundo, no, solamente al que habita. Tenemos que buscarlo. Jesús nos enseña y nos habla en la palabra y dice que tenemos que orar a nuestro Padre que está en los secretos, y nuestro Padre que nos ve en los secretos nos recompensará en público. Y como vamos muchas veces... Por cualquier cosa no oramos, por cualquier cosa no oramos, por cualquier cosa no nos congregamos. Hay que fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortaleceros y buscar a Dios de todo corazón. Él está a la puerta y nos llama. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Hay que buscarlo de corazón. Hay que humillarse. Un corazón que se humilla, el Señor no lo desprecia. Él está siempre a la puerta y nos está llamando, solamente hay que abrirle y decir, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, Señor, toma el control y dominio de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, Señor, entra en mi vida, entra en la vida de mis hijos, Señor, ministra la vida de mis hijos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando, Señor, sus vidas, su mente, su cuerpo, su corazón, sus pensamientos, nuestros deseos, hay que pedirle que nos llene por completo, que la presencia del Espíritu Santo nos pueda estar llenando completamente. Y ahí verdaderamente vamos a ver un cambio, pero también hay que despojarnos de la vieja manera de vivir, como lo habla Pablo, lo habla en Efesios. Hay que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Hay que tener fe y hay que sobre todas las cosas tenemos que guardar nuestro corazón, porque lo dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que entra no contamina, sino lo que sale de adentro contamina. Eso es también muchas veces están esa gente con esa raíz de amargura. Hay que despojarnos de eso y sacar y permitirle al Espíritu Santo que saque todo ese odio, ese rencor, ese celo, esa amargura, el chusmerío, la murmuración. La murmuración es algo... Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice, sino la que sea sabia para la edificación de la iglesia, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, te estamos dando una palabra de amor, una palabra de gozo, una palabra de alegría, una palabra de restauración a esa gente.
Hay gente que necesita, porque es la palabra de Dios la que hace el cambio, no es lo que nosotros hablamos, lo que un pastor, un evangelista, un apóstol, un maestro, un profeta, lo que hable, no, es la palabra de Dios que va a hablar, es Dios a través de la boca de esa persona, restaurando la vida. Dios quiere que las vidas sean restauradas, pero muchas veces no nos queremos despojar de eso y mantenemos esa dureza en el corazón, y Dios no puede hacer un cambio. ¿Por qué? Porque no queremos soltar. Muchas veces sueñan personas con la libertad, pero siguen atadas, enamoradas de sus propias cadenas y no quieren soltar. No quieren soltar un perdón. No quieren soltar un perdón. Y si vos no perdonás, vos no podés ser perdonado, dice la palabra. No quieren soltar el odio hacia una persona. La viven odiando, la miran y la odian. Te pueden saludar, pero te están odiando, te están maldiciendo. Y todo lo que vos das, eso vuelve. Vos soltás una bendición, te va a volver una bendición. Vos soltás una maldición, te va a volver una maldición, porque vos lo que vos das, eso va a volver. Tenemos que ser personas de bendición y que verdaderamente puedas sentir ese gozo todos los días, no solamente entrando adentro de la iglesia, porque si vos estás entrando adentro de la iglesia y sentís la presencia de Dios, y cuando antes que entres adentro, ¿qué presencia estabas sintiendo? Porque no sentís a Dios. O sea, lo sentís adentro, lo estás sintiendo, pero no afuera. Afuera, ¿quién siente? Porque nosotros somos cuerpo y templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que gozarnos en todo momento. Sí, van a venir momentos de duda, momentos de aflicción. El día malo va a venir, dice la palabra. El día malo va a venir, pero hay que estar firme para ese día. De una vez acabado el mal, estar firme. Sí va a venir, sí van a venir esto, sí van a venir el otro, pero confiad que vas a pasar toda tribulación en tu vida. Es necesario muchas veces que esa tormenta se levante, es muchas veces, pero ahí está en el enfoque, que nos tenemos que enfocar más y más, y cualquier cosa que pasen, cualquier cosa que vayamos pasando, eso nos tiene que ayudar a aferrarnos más de Jesús, a aferrarnos más a su palabra, a aferrarnos más a la oración, buscar más a Dios. Y ahí es donde verdaderamente se va a ver un cambio. Ahí es donde verdaderamente vas a sentir un cambio, vas a poder sentir ese gozo, vas a poder hablar con una libertad a su palabra, a otras personas que están necesitando, igual que necesitamos. Yo necesito en todo momento de Dios, de que me levanto hasta que me duermo y hasta cuando estoy dormido, porque mientras que yo duerma, que mi espíritu vele y que el Señor me cubra y me guarda en todo momento. Él es escudo alrededor de mí, yo lo declaro por la palabra y declaro por fe que Él es escudo alrededor de mí. El mal no me vendrá, ni plaga tocará mi morada en el nombre de Jesús, porque habito al abrigo del Altísimo y declaro que pertenezco a la sombra del Dios omnipotente en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que tener fe, hay que tener fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que meditar, hay que orar, hay que buscar, leer, escudriñar. Escudriñar es estudiar profundamente la palabra. Tenemos que escudriñar las escrituras. Y hay que buscarlo a Jesús de todo corazón, como Él lo dice. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice. Él es nuestra luz, es nuestra salvación, Él es la fortaleza de nuestra vida. Él renueva día a día nuestra fuerza, Él renueva día a día su amor, su misericordia cada día. Pero hay que verdaderamente buscarlo de corazón. Hay que buscarlo de corazón. Hay que perseverar, hay que perseverar. Dice que de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Arrebatamos esa bendición. Hay que arrebatar con gozo, con alegría, creyendo, con fe, que lo vamos a recibir. Esto por fe, vamos por fe. Por fe, aunque la visión tardara, espérala, dijo. O sea, la tenés que esperar en esa misma fe. La fe, la convicción es la certeza de lo que esperamos, lo que no vemos, pero lo estamos esperando porque sabemos por fe que lo vamos a recibir. Vamos a recibir. Es así. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios, dice. Vamos a buscar el reino de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús buscamos al Señor. Lo buscamos de todo corazón. Y las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice acá en Jeremías 6, capítulo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anda por él, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Nos está hablando de que busquemos cuáles fueron las sendas antiguas que hicieron ellos, los discípulos de Jesús, o los primeros como Moisés. Buscó a Dios, se encerró Moisés en el monte, estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando, hablando con Dios. ¿Qué dijo? ¿Cuál hacían ellos los profetas? Oraban a Dios, se arrodillaban y oraban, invocaban el nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Y hay que buscarlo, ayunaban, ellos oraban, ayunaban, meditaban su palabra, se mantenían en santidad. Sí, muchas veces nos cuesta, sí, pero la palabra nos tiene que limpiar, la palabra nos tiene que limpiar, la palabra nos limpia. La palabra nos tiene que limpiar. Y esa es luz, es vida, es espíritu. Pero si no buscamos, no oramos, no meditamos su palabra, no lo adoramos, ¿cómo va a haber un cambio verdadero? Tenemos que provocar nosotros ese cambio, tenemos que provocarlo, tenemos que buscar y perseverar. El que persevere hasta el fin, dice, bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios les ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurado. Cuando él está hablando y dice bienaventurado, es una persona feliz y bendecida que va a perseverar bajo la prueba, que se va a esforzar, que va a ser valiente bajo esa prueba y la va a pasar con alegría, con gozo. Muchas veces no nos va a gustar esos momentos de aflicción, esos momentos de dolor. Y muchas veces el enemigo va a traer un desánimo, pero en el nombre de Jesús hay que rechazar eso. En el nombre de Jesús hay que rechazar toda duda, todo miedo. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, dice. Hay que negarnos, hay que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, este bello sábado. Que sea una palabra de bendición para tu vida, para la vida de tu familia. En breve, cuando Dios lo permita, estaremos compartiendo una palabra. Saludo al pastor Diego Soto, a la pastora Sofía. Que Dios los cura, los guarde, los proteja. Mañana sea un día de gran bendición. Y saludo a la gente que mira, a los que nos siguen. Que tengas un hermoso día. Cualquier cosita estaremos orando, mandá un mensajito en el privado y estaremos orando por cualquier petición que tengas. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que hay ángeles cubriéndonos, guardándonos y protegiéndonos en el nombre de Jesús, y que hacen un vallado de protección sobre nuestras vidas, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de tu familia, y que el mal no nos tocará ni plaga tocará mi morada. En el nombre de Jesús, y ahí lo dice, pues a sus ángeles mandará. Tenemos que pedir siempre la ayuda de sus ángeles. Tenemos que pedir porque los ángeles son los que nos ayudan. Dice que Daniel, desde el primer día que dispuso su corazón, sus palabras fueron oídas. Pero ahí vemos que se desató una guerra espiritual y vino Gabriel y ayudarlo, porque estaba luchando contra un principado. Vino Miguel, perdón, y Gabriel después vino y le trajo el mensaje a Daniel y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas, pero el príncipe de Persia me detuvo hasta que vino Miguel. Y después que le deja el mensaje, se tuvo que ir a seguir en la batalla. Cuando el cuerpo de Moisés había muerto, y dice que Satanás tuvo una guerra con Gabriel. Y ahí vemos como Gabriel le dijo: el Señor te reprenda. Ahí lo suelta. Se desata una guerra en lo espiritual. Siempre el enemigo va a querer distraernos, sacarnos del propósito. Pero lo que yo tengo en mis manos nada lo podrá arrebatar de mí, dice la palabra. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe para que la palabra se active, se active la fe. Esto es por fe, como lo había dicho hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, a vos, a tu familia. Nos estamos viendo en breve, en el nombre de Jesús. Ya el Señor va a acomodar las cosas para que podamos seguir transmitiendo, que sea palabra de bendición, palabra de restauración, donde podamos estar adorando al Señor, glorificando su nombre y exaltando su nombre. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo.